Muy bien amigos, contraculturales, hoy nos toca conversar con el maestro, abogado, escritor y poeta Alejandro Medina, un amigo de Contracultura y de Huancavelica, sobre uno de los clásicos de la literatura universal más interesantes y que fuera escrito por el gran Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Muy buenas tardes, maestro Medina. Buenas tardes, Jorge Rojas. Un saludo a los amigos de Contracultura. Siempre es un gusto. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Y hoy vamos a tocar este tema del desdoblamiento de la personalidad, ¿no? Un tema atractivo y presente siempre en el ideario de la humanidad. Al ser una persona distinta de la que somos, es algo que va más allá de la utilización de una máscara de madera o tela o cuero, ¿no? En la sociedad existen personas que viven una doble vida, que tienen dos familias, por ejemplo, o los que el grupo se muestran afables y acomedidos, pero que en su hogar son intolerables y dictadores, o personas que dicen luchar por los derechos humanos y de las mujeres, pero que en casa son abusadores y o violadores de esos derechos. Bueno, esos son algunos ejemplos, pero estamos aquí en este momento para que usted, maestro, nos ilustre y hagamos un análisis sobre esta gran obra, excelente Pero, obra, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. cierto, Jorge. Bueno, primero quisiera mencionar que podemos brindarle a los que nos escuchan cierta información y posteriormente, en lo que avanzamos en la conversación, darle un análisis, una interpretación, ¿no? Primero hay que ubicar el contexto, ¿no? Uh-huh. Esta obra de Stevenson, algunos lo conocen más Stevenson por la Isla del Tesoro, sobre todo aquellos jóvenes y los profesores o maestros que encargan este libro como lectura, pero digamos el libro más famoso es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Incluso se han hecho películas, se han hecho infinidad de obras de arte a partir de esto, ¿no? Incluso inspirado a otros intelectuales a desarrollar esta tesis, ¿no? Uh-huh. El mismo Freud ha reconocido ciertamente que leía a Stevenson y se manifiesta en el psicoanálisis, pues, esta dualidad que existe en la personalidad. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede con esta novela? Primeramente hay que ubicarnos en el contexto. Estamos hablando de 1886. Lo recuerdo bien porque se escribe a los 36 años. Stevenson muere muy joven de tuberculosis, Uh-huh. ¿no? Él muere muy joven y escribe desde muy joven. Entonces, esta novela, novela corta, no es propiamente una novela. Para los entendidos en literatura, no me dejará mentir que una novela tiene un alcance de largo aliento. Esta viene siendo una novela corta. No es un cuento, porque el cuento tiene otras características en las que se desarrolla, con técnicas distintas a la de la novela. Esta es una novela igual que lo fue La Metamorfosis, Uh-huh. una novela corta también. Los cachorros de nuestro Vargas Llosa también es una novela corta. Rebelión en la granja también viene siendo un relato corto, Uh-huh. ¿no? No es propiamente un cuento, ¿no? O sea, digamos que cuando nos pregunten qué es esto, estamos frente a una novela corta. Uh-huh. Ahora, esta obra surge en medio de una sociedad moralista, si se quiere, ¿no? Una sociedad victoriana, ¿no? Una monarquía inglesa. Aunque él no es inglés, sabemos que es inglés, él nace en Edimburgo, él es escocés, pero Escocia, Gales, Inglaterra, no recuerdo otro país más, forman lo que se llama la Gran Bretaña, ¿no? Y esta novela, aún él siendo escocés, digamos que se desarrolla en el Londres de esa época, ¿no? Una sociedad moralista, entre comillas, ¿no? Pero que tenía una doble moral, como lo ha señalado en la introducción que has hecho, ¿no? O sea, donde la gente opinaba de alguna manera, actuaba de alguna manera, opinaba de una manera y actuaba de una manera totalmente contraria, tal vez, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que se desarrolla esta novela corta. Uh-huh. Ahora, Stevenson, esto le va a gustar mucho a los jóvenes que nos escuchan. La manera en que se concibe esta novela es un poco escalofriante, si se quiere, porque él fue presa de un delirio, de un sueño, en medio de la fiebre que le ocasionaba la tuberculosis.
O sea, los tuberculosos pues desarrollan fiebres altas, escalofríos, en medio de uno de estos arrebatos de delirio. Él tiene un sueño y despierta gritando, y su esposa y la familia, Fanny era su esposa, si mal no recuerdo, y sus hijos políticos, van a ver qué ocurre con Robert, ¿no? Robert Louis Stevenson. Entonces sucede que él les cuenta que había tenido un sueño, y que en ese sueño les narra todo lo que había sucedido. Esta historia, que nace en medio de un delirio de fiebre alta, ¿no? Él la escribe en 3 días. Supuestamente existe una leyenda urbana de que él quema el libro porque no estaba satisfecho con la opinión que le dio su esposa, y porque algunos dicen porque tenía mucho contenido sexual la obra, otros dicen porque ella le dijo que era una alegoría y que le tenía que dar más énfasis al tema alegórico. Ahora, algunos dirán, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es una representación con imágenes de una ideología, ¿no? O sea, yo tengo una idea y la desarrollo a través de una imagen. Eso es lo que viene siendo una alegoría. Entonces, aquí él concebió una idea de un hombre que se desdobla. Entonces, eso es lo que él hace digamos, lo lleva al libro, a la literatura. Por eso es que Fanny le aconseja que haga una alegoría y lo vuelve a redactar este libro otra vez en 3 días, ¿no? Más allá de la corrección, según los biógrafos, llevó 1 mes y medio, ¿no? Digamos que es una obra hecha de un solo impulso. Parece que la idea ya la tenía Stevenson, y como dice Nietzsche, dice que la obra del autor viene siendo un testimonio personal, que mal que bien siempre cada obra viene siendo un reflejo un poco del hombre que la escribe, sea esta prosa, sea ensayo, sea poema, no sé. Entonces es interesante que aquí, en este libro, a lo mejor hay mucho del autor, ¿no? Mucho, y él ya tenía esa idea preconcebida. Él siempre fue un hombre, un contador, ¿no? Incluso se dice que él, eso para sus biógrafos, les gustará saber que él sale de Inglaterra, perdón, de la Gran Bretaña, y llega a Samoa. En Samoa cohabita con los lugareños, incluso lo llaman Tusitala, que significa contador de historias en idioma samoano, porque, o sea, era un contador, un narrador nato, ¿no? O sea, lo único que él ha hecho es escribir aquellas cosas que ya la tenía en la mente muy bien. O sea, hay autores que son narradores natos, solamente necesitan una pluma y desarrollan la idea. Sí, y estamos frente a uno, como él es uno de ellos, ¿no? Claro, maestro. Efectivamente, lo que usted nos dice es pues una verdad irrefutable. Stevenson, ¿no? Que su verdadero nombre era Robert Louis Balfour Stevenson, ¿no? Y que vivió solo 44 años, como usted nos decía, que él murió muy joven, ¿no? Él entregaba al mundo personajes como Jim Hawkins, por ejemplo, en La Isla del Tesoro, un libro interesante. Otro personaje como Alan Brick Stewart en su otra gran obra Secuestrado. Y también a Richard Dick Shelton, otro personaje de un excelente libro, La Flecha Negra. Y en este caso nos está convocando, ¿no? Su novela psicológica, ¿no? De horror. El extraño caso de Dr. Jekyll y Sr. Hyde, ¿no? En inglés, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Maestro, ¿cómo ve usted a estos personajes, ¿no? Porque no son en la obra, no son solo Jekyll y Hyde, ¿no? También están los amigos de Jekyll. Pero hay un personaje importante que es Utterson, ¿no? Claro. Claro, o Utterson, como se escribe, ¿no? Pero Utterson es un abogado, ¿no? Y aquí, como dato extra, como una información accesoria, pero importante, Stevenson fue abogado. O sea, por eso digo que tradujo mucho de su vida propia, a lo mejor en el libro, ¿no? En este libro, ¿no? En Comento, porque él fue abogado. Y el protagonista, uno de los 3 protagonistas principales, es un abogado. Así es, justo el amigo, ¿no?
Claro, justo el amigo de Jekyll. Él es el que realiza toda la pesquisa. Claro. Para los que han leído el libro. Ajá. Él es el que descubre al final con las cartas, ¿no? O sea, en la obra, maestro, lo que yo quería hacer notar, y creo que usted también lo está haciendo, es que justamente esta es una novela donde se menciona mucho el derecho, ¿no? En su época, claro, ¿no? Y cómo es que maneja las cartas, los testamentos, y que poco a poco se va soltando. Es decir, en una obra tan corta, va midiendo los tiempos y va a ir soltando de a pocos estos documentos que los tiene escondidos prácticamente o guardados en su caja fuerte, el amigo del doctor Jekyll. Claro, y hay que notar algo que algunos analistas de esta obra no lo hacen, que la idea es en tu programa siempre dar un plus, algo que no se conoce. La visión del abogado, mira, nadie retrata este tema. El abogado no era tenido como el abogado que es tenido hoy en día, ¿no? Como un sujeto de corrupción, a lo mejor. Cuando se habla de abogado se piensa que es un personaje inmoral, una suerte de Mr. Hyde, pero en esa época no. La función, incluso este abogado es honrado porque hay un testamento que se hace a favor de Jekyll en favor de Hyde, y este testamento le heredaba toda la fortuna, y este abogado tiene algunas, malicias en que podría ser extorsionado porque le deja a un hombre desconocido y que le sabía a Jekyll, ¿no? Entonces este abogado más bien hace algo que no debería hacer, se entromete, se inmiscuye, investiga y trata de ubicar lo correcto de la historia, ¿no? Eso es algo que no se concibe ahora, ¿no? Que un abogado realice esto. Lo que pasa es que el concepto de abogado es como todo, como se habló en una entrevista anterior. Yo decía que el concepto es relativo de la bondad y a veces cambia con los tiempos. Ahora no solo es el abogado, los políticos, los presidentes, los congresistas son corruptos, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? Claro. La idea es de que sean personas correctas y que hagan su función correctamente. Así es. El abogado en la obra es, pues, un amigo, ¿no? O sea, aparte de ser amigo del doctor Jekyll, actúa como actuaban los abogados en la época, como un amigo, una persona en quien uno podía confiar hasta sus más íntimos secretos, y que esta persona era la que iba a decidir qué era lo mejor para su cliente, ¿no? Correcto, claro. Y al final se ve premiado porque la herencia queda en favor de él, ¿no? Al final de la novela. Uh-huh. Pero ya pues cuando se descubren estos hechos de Mr. Hyde y su desdoblamiento de la personalidad de Jekyll, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante de los abogados, ¿no? Para que se vea que los abogados no siempre han sido el concepto que hoy se tiene. Han cambiado. ¿Por qué? Y lo digo porque yo también soy abogado y en mi familia tenemos muchos abogados muy correctos, ¿no? Así es, maestro. Entonces, ahora no sé si podemos explicar el tema bajo una óptica de lo que se llama el trastorno disociativo de personalidad. Sí. Justamente vaya en ese, nombre, ¿no? Así es, el trastorno disociativo de la personalidad, lo que le llaman doble personalidad, ¿no? Lo que se conoce mayormente. Mire, en la presencia, mejor dicho, en la historia de la literatura universal, ¿no? De la literatura universal, el tema de la doble personalidad o de este trastorno se ha usado por varios autores, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? En su obra El Doble. Hay muchos, ¿no? Ramón Ribeiros también, ¿no? En su cuento Doblaje. Y en fin, hay una cantidad en Rayuela, en Cicatrices, El hombre duplicado de Saramago, por ejemplo, ahí también se toca este tema, ¿no? Pero hay una situación que llama la atención cuando uno lee este libro. Cuando uno lee este libro... En el hombre duplicado realmente es un trastorno de personalidad. Uh-huh. Eso es una... Sí. Concretamente es eso. Así es, maestro. Por ejemplo, cuando uno lee este libro que nos convoca, ¿no? Jekyll and Mr. Hyde, usted encuentra una palabra muy interesante, ¿no? Que va dando forma a la historia, ¿no? Esto de Juggernaut, ¿no? El Juggernaut,
¿no? En la novela. Es como describe Mr. Utterson a Hyde, ¿no? Una personalidad de tanta potencia, ¿no? Que es Claro. arrolladora y aplastante cuando ve que, cuando es noticiado de que este Hyde atropella a una niña en una esquina y la pisotea, ¿no? La Claro, lastima, ¿no? Y- la lanza con una fuerza irresistible. Ujú. El Jagger no es una palabra inglesa, Así es. es una palabra en sí del sánscrito, como se conoce más técnicamente, digamos de la India, Hindú, por ponerlo ¿no? más simple, Ujú. hindú, pero que fue adoptada por los ingleses, ¿no? Y no olvidemos que el coloniaje, la monarquía y todo esto ha acercado a la India con Inglaterra, ¿no? Así es. Culturalmente, ¿no? Entonces el Jaggernaut viene siendo una fuerza irresistible, y creo que usó esa palabra porque es la palabra más precisa para el actuar de Mr. Hyde, Así cuando, es. como tú lo has dicho, golpea y no se para digamos a la niña, ¿no? Ujú. Y tal parece que de la conducta de Hyde se desprende que fue no solamente un despropósito, sino que fue intencional. Así O es. sea, él buscaba lastimar, Así y es. solamente a razón de que la familia de la niña y gente que estaba cerca de testigos del hecho le recriminan, él actuó de otra manera. Claro. Sí, esto dice mucho de para los que no han leído, sería bueno invitarles a leer El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero los que sí no han leído sabrán pues de que todo esto da el carácter de maldad que tenía Ujú. Hyde, ¿no? Claro. Una conducta que despliega ahora, mira, no quiero dejar pasar digamos el momento en qué consistía la maldad de Hyde o la fealdad. Hay un momento en que se dice de que era tan feo que provocaba rechazo, Así es. asco, pero en los que han leído o hemos leído la obra dice que él era una persona normal. Entonces, ¿cómo se concibe que una persona normal traiga tanto rechazo? Entonces ahí viene la alegoría, pues ahí viene, es una representación. O sea, lo que pasa es que, ¿qué consideramos normal? Normal es una persona que tiene dos ojos, una nariz, una boca, entre otras cosas, ¿no? Eso es normal. Pero este Mr. Hyde para nada es el Mr. Hyde cinematográfico. No Ujú. es este monstruo descomunal que se transforma en una criatura inmensa, ¿no? Es un Ujú. hombre pequeño, más pequeño que Dr. Jekyll. Pero sí, este rechazo, esto es porque el mal siempre, en teoría, ha sido repudiado, ¿no? Claro. Reprochable. Claro. Entonces, él personifica la maldad. Entonces, obviamente que quien vea cualquier acto de maldad, o sea, si uno ve a un hombre asesinando a otro, va a sentir asco, ¿no? Va a sentir terror, va a sentir repulsión y va a querer impedirlo, ¿no? Claro. Lo mismo, esa indignación, eso es el carácter de maldad. No Ujú. es una maldad extraordinaria en lo físico, sino es básicamente una maldad moral, Claro, en su ¿no? personalidad, pues, ¿no? En la En la personalidad que personalidad, demuestra y que aterra, ¿no? Y claro. también por el lado germano, existe también algo parecido, que es el doppelganger, ¿no? Es decir, este fantasmagórico, este doble que tenemos las personas, ¿no? Que demuestra la maldad que podemos. Siempre acá viene esto de esta ambivalencia, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Lo oscuro y lo claro, ¿no? Claro, La noche y el la- día, ¿no? Este término pues se utiliza para designar a las personas comúnmente en referencia a un gemelo malvado, ¿no? Nos dice el texto, ¿no? Esto es ujú, importante también conocerlo, maestro, porque sí, algo que siempre por ahí escuchamos cuando conversamos, ¿no? Dice, cada uno tenemos un doble, dice, ¿no? Hay un doble de nosotros en alguna parte del mundo, ¿no? Muchas veces el doble somos nosotros mismos, pues. claro. Eso, mira, acá en anteriores entrevistas que hemos tenido, Jorge, eh, hemos hablado sobre la bondad y la maldad, ¿no? Ujú. Maquiavelo decía pues que el hombre nace malo, ¿no? A no ser que se le precise ser bueno, pero nace malo para Maquiavelo. Rousseau dice lo contrario. Rousseau dice que el hombre es bueno, y la sociedad es quien se encarga de matizarlo con maldad.
Entonces, aquí viene una tercera categoría, pero no es una conciliación de ambas, como parecería, ¿no? No, yo no precisaría que sea una conciliación, o sea, no es que el hombre no es ni bueno ni malo, o que es bueno y malo. Lo que pasa es que el hombre, en un sentido estricto, tiene dos notas internamente. Tiene un lado que yo diría que es animal, lo lancé la vez pasada como una teoría, y las teorías son pretensiones de conocimiento, no son conocimiento, lo encomillo, son pretensiones, es mi opinión, ¿no? De que el hombre viene siendo una suerte de animal, y que este animal busca perfeccionarse espiritualmente. Hablamos incluso que eso lo podría lograr a través de la educación, como una herramienta de transformación, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que este animal, toda nuestra animalidad es lo que se ha llamado como maldad. O sea, la historia y la filosofía se ha encargado a esos atavismos, a esas influencias de nuestro carácter animal, lo hemos llamado maldad. Y a todo aquello que viene siendo lo contrario, la búsqueda del perfeccionamiento espiritual, digamos, la generosidad y todo lo que ha creado la cultura, se le llama bondad. Entonces, pero lo que hace Stevenson es darnos una idea bien clara y literaria, sin que haya tenido pretensiones él de exponer una teoría, sino de que siempre el hombre se ha visto internamente con un diablito a su izquierda y con un ángel a su derecha, ¿no? que le dice qué hacer. Ese jalón hacia un lado es lo que hace sufrir al personaje de Jekyll, ¿no? Entonces Jekyll quería estar un poco, digamos, ajeno a sentir culpa. Si él era malo, quería sentir, o sea, si él era animal, porque incluso usa la palabra atavismo en una parte de la obra, él incluso dice, acá lo tengo una cita del libro, si me permites un minuto. Sí, por favor. Dice, probablemente salvarán este documento de su inquina simiesca. Cuando dice simiesca, ¿qué está hablando? Está hablando de simio, está hablando de un antecedente evolutivo del hombre, está hablando de animalidad. Así es. Entonces, al final, como se expuso, nosotros tenemos ciertas imperiosas necesidades de comer, de tener sexo, de beber o de hacer muchas cosas, pero las reglas sociales son las que nos impiden hacerlas, ¿no? Entonces al final tenemos que lo que sucede en la novela es esa lucha, esa pugna entre que salga su lado social, porque lo dice en el libro, él habla de un lado de un doctor Jekyll que siendo bueno lograría tener muchas amistades, reconocimiento social, crecimiento y desarrollo, y un Mr. Hyde que es totalmente rechazado por la sociedad, que es reprochado por la sociedad y que incluso es perseguido porque es un delincuente, ¿no? Ya ha asesinado Mr. Hyde, asesina a un anciano y hace acciones contra una niña, ¿no? Entre otros execrables delitos que quedan en el misterio, que no narra el contador, ¿no? El narrador. Pero entonces acá lo que vemos es que existe lo que él hace es nada más es desprender. Incluso en la novela él dice, él pudo haber desprendido su lado bueno. Y entonces, ¿qué significa eso? Que hubiera tenido a lo mejor un ángel, a lo mejor una especie de profeta, pero él libera su lado malo, ese es el que se libera. Entonces es el lado que no tiene frenos, que no tiene conciencia, que es el lado animal de nosotros, ¿no? Es el lado que hace que un hombre asesine por una bajeza, ¿no? Porque su espíritu no lo ha alimentado para respetar la vida, ¿no? Sino que él cree que puede tomar a la fuerza algo, ¿no? Por ese arrebatar algo a la fuerza, esa violencia siempre es sinónimo de maldad y de retraso moral y de rechazo evolutivo. Siempre el futuro habla de hombres espirituales o de paz, ¿no? Hablamos de paz, hablamos de convivencia pacífica. Entonces la idea es esa, ¿no? O sea, ya hemos entrado un poco al análisis de la obra, ¿no? La obra nos explica cómo el hombre se desdobla y él libera solamente, pero no es, tengamos claro esto, no es que Jekyll sea bueno y Mr. Hyde sea malo, no. Jekyll es el individuo. Aquí se entiende mal, y lo he escuchado muchas veces en presentaciones,
Jacob no es el bueno, Jacob es el individuo del cual se desprende un lado de él, que es el lado malo, que es Jai. Jacob viene siendo como tú o como yo, o sea, esa persona en el cual cohabitan bondad y maldad, pero él libera a Jai, pero él sigue siendo una persona como cualquier otra, ¿no? Por eso es que mal sería, se dice que esta obra es un trastorno disociativo de personalidad, pero yo creo que no es exactamente tal cual, porque no se habla de una personalidad distinta, sino estamos hablando de la mitad de la personalidad de Jacob. Así es, porque Jacob, claro, porque Jacob tiene responsabilidad, ¿no? Claro. Jacob tiene responsabilidad porque él maneja, él hace aparecer y desaparecer a Hyde, ¿no? Creo que más va el placer de sentir ese poder sobre la vida de las personas, ¿no? De poder, por ejemplo, el hecho de matar, de maltratar a la gente, de hacer lo que él, como un ciudadano bueno y correcto, no puede hacer en el Londres del 1800, pero Hyde sí lo puede hacer. Eso que él no puede permitirse hacer, lo puede hacer Hyde, ¿no? Entonces es como esa permisividad que le da a su otro yo, ¿no? A ese alter ego que realmente él conoce, porque cuando alguien que sufre del trastorno disociativo de personalidad, pues pueden haber hasta muchas personalidades, ¿no? Entonces estas personas realmente, que son muy pocas, que se han reconocido científicamente, no recuerdan o no saben lo que ha hecho la otra persona que vive en él. Claro, claro. ¿Ves? Hay una película que se llama Fragmentado, creo, o algo así. También hay Fragmentado, ¿no? Sí. Donde el personaje sucumbe frente a varias personalidades y bueno, hay una personalidad que ilumina o que mira todas, ¿no? Pero cada una actúa con independencia. En cambio acá no, acá tú lo has dicho y lo has señalado muy certeramente, él tiene conocimiento de lo que hace Jai, y por eso él dice, tal vez he sido el más pecador, pero al mismo tiempo el más penitente. Recuerdo esa frase, porque eso es la expiación de las culpas que él reconoce que ha cometido, ¿no? Así es. Entonces no es realmente, pero se permite que se diga que es un trastorno de personalidad, pero yo realmente con tecnicidad no diría, pues, yo diría que es una parte de la personalidad más desarrollada, ¿no? Claro. Y en cierto momento se queda libre de ataduras, ¿no? Y es como un caballo desbocado a su suerte. Y esto del placer que tú lo has dicho, mira, ahorita que estamos hablando, mencionándolo, sí es cierto, pues es como cuando tú tienes hambre y de pronto comes. A veces se satisface, ¿no? Esta urgencia natural, y en algunos casos la violencia también es una urgencia natural. Solamente las normas, la normatividad de convivencia social hacen que algunas cosas nos las reprimamos, ¿no? Es lo que según Freud decía que eso genera, esa represión genera las neurosis, ¿no? Pero ya entramos a otro campo. Claro. Pero en lo que vamos de la novela es de que sí, pues, o sea, incluso me trae esa colación, ya que yo soy abogado también, de que nosotros siempre hablamos del derecho civil, ¿no? La civis también, jus civis, el derecho civil, y todas estas palabras tienen que ver la misma raíz de cívico, se me ocurre ciudadano, se me ocurre ciudad, y civilizado. Te das cuenta que al final todo tiene que ver con la convivencia, con la creación de reglas que reprimen este lado animal del hombre para vivir. ¿Qué pasaría si en una isla un hombre sería malo? Realmente no ocurriría mucho. O sea, realmente, porque ser malo para sí es un daño para sí mismo. El temor y el pánico que tenemos frente a la maldad es que esta se proyecte al entorno, a la sociedad. Entonces, por eso se crean mecanismos de regulación contra la maldad, ¿no? Pero siempre la tesis es de una vida, de una convivencia social. Entonces, por eso es que los indicadores de la bondad y de la maldad son relativos, como ya lo expresamos en el anterior programa. En el tiempo y en el espacio, no son los mismos. Entonces, esta obra, por eso, entraña tantos ángulos de estudio,
conversando contigo, ahorita he reparado en eso, mira. Bien, eso es interesante, maestro, ¿no? Por ejemplo, también hay una película muy recomendable para todos los que están escuchando el programa, para ir entrando en o enterándonos de algo, ¿no? Sobre esto de la personalidad múltiple. Hay un clásico de los años 50, sí, específicamente el 57, Las tres caras de Eva, ¿no? Que también es muy buena película, lo pueden encontrar en la internet, entran a YouTube, googlean ahí, escriben Las tres caras de Eva y va a salir la película en castellano, una película clásica. La ganadora Joan Woodward ganó el Oscar, ¿no? por esta película, mejor actriz, y ahí se ve también este comportamiento, ¿no? Claro que ahora vamos a decir que pues del 57 hasta esta fecha ya pues han pasado mucho tiempo y ya la ciencia ha avanzado, ¿no? Pero es importante verla. La idea que nos ha traído a esta reunión con nuestro maestro Medina es justamente conocer esta obra desde el punto de vista literario que ya nos ha ilustrado el maestro, y también desde este punto de vista científico y hasta el punto de vista legal estamos viendo, ¿no? Antes de dar por terminada la entrevista, maestro Medina, que cierre usted la idea para que nuestros amigos contraculturales puedan hacer ya tener una idea completa de lo que hemos querido enseñarles, querido ilustrarles esta tarde. Solo podría concluir algunas ideas de memoria, ¿no? De que el hombre es bueno y malo al mismo tiempo, para empezar. En él cohabitan ambos, ¿no? De que esta novela esta novela corta, trata de cómo el hombre lucha por sacar más adelante a su lado bueno en detrimento de la parte mala, y que cuando él libera esta parte mala, al final acaba como las mejores novelas en tragedia, ¿no? Las mejores novelas son aquellas que han concluido en un drama, en una tragedia. También podemos sacar en limpio, como se dice, de que existe acá siempre un carácter de bondad y de maldad en el hombre, que el hombre tiene que saber definir de acuerdo a su época. No existe la religión, no existe propiamente un dictado ancestral de qué es bueno o malo, ¿no? El hombre puede elegir por sí mismo qué es aquello bueno y qué es aquello malo, en función de que si es viable socialmente o no. Creo que ese es el papel más importante, ¿no? Aquello que nos sirva para vivir mejor debe ser aquello que estimemos como bueno. De lo contrario, estaríamos frente a algo que no es bueno, que no nos permite la convivencia. En estos tiempos difíciles es importante reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Saber que el hombre es un manojo de una, digamos, un binomio, ¿no? Un binomio de bondad y de maldad. No podemos decir que existe hombre bueno totalmente, ni hombre malo totalmente, ¿no? Y para disfrutar de estas teorías, pues agarremos el libro del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y lo veremos de una manera más literaria y más hermosa, ¿no? Bien, maestro, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado. Estamos seguros de que ha sido importante para todos los que nos han escuchado, y muchos contraculturales van a estar ya buscando el libro y leyendo, y eso es lo importante, ¿no? Es lo importante, crear esa conciencia, ese hábito de la lectura en los escuchas. Muchísimas gracias, maestro Medina. Ok, Jorge Rojas, saludos a todos en Huancavelica y de Huancavelica al mundo, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro.